¿Por qué Cien años de soledad no es un libro sagrado? No por casualidad, en un artículo En busca del libro sagrado, entre comillas, En busca del libro sagrado, sobre, entre comillas, novela y religión en 100 años de soledad, su autor, Aníbal González, trata de recuperar, en términos que francamente no se comprenden muy bien, una extraña idea de libro sagrado aplicable a la novela hispanoamericana que toma como referencia o prototipo 100 años de soledad. A partir de una cita fetichista de Borges, según la cual un libro, cualquier libro, es para nosotros un objeto sagrado, el autor se adentra en el terreno de lo sacro, lo santo, la religión, lo secular, la literatura y la novela con extraordinaria fragilidad bibliográfica, conceptual y metodológica. La tesis fundamental de González consiste en afirmar que, cito, pese a sus orígenes decididamente seculares, a medida que la novela, se refiere a 100 años de soledad, va alcanzando su madurez, también se va revistiendo de aspectos que la acercan a lo sagrado. Fin de cita. Y que, en este contexto, 100 años de soledad evoca, cito de nuevo, muchos de los elementos comunes a los textos considerados santos por las diversas religiones del mundo. Fin de cita. Lo primero que hay que señalar es que las diversas religiones del mundo no responden en absoluto a los mismos criterios o conceptos de santidad, sacralidad o divinidad. No se puede hablar de religiones sin distinguir las complejidades dialécticas que separan a unas de otras formas de organización de creencias y de religaciones humanas a experiencias numinosas, religiones primarias, experiencias mitológicas, religiones secundarias, y experiencias teológicas, religiones terciarias, léase la obra de Bueno, El animal divino. La única referencia bibliográfica en la que apoya Aníbal González su argumento es el libro del teólogo protestante Rudolf Otto, para llegar a una conclusión de lo más evidente, desde el momento en que está determinada por la reducción, en que incurre siempre el protestantismo, del normativismo teológico de la razón al psicologismo o subjetivismo autológico de la fe individualista. Cito a Aníbal González. Aparte de toda argumentación racional en torno a la idea de Dios, la experiencia religiosa tiene un componente irracional de tipo emotivo. Fin de cita. Evidentemente. De lo contrario, Otto no sería un luterano. La conclusión que formula González, y que aplica nada menos que a 100 años de soledad en particular y a la novela hispanoamericana del llamado boom, es la tesis que enfrentó a Lutero con la Iglesia de Roma, y es también uno de los gérmenes fundamentales del pensamiento de Nietzsche, y de Freud, y de Heidegger, y de Hitler. A nadie formado en filosofía materialista, pienso en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, puede sorprenderle la presencia del psicologismo en el discurso luterano y reformista. Lo que sí sorprende es que en una obra como 100 años de soledad se pueda hablar de una idea de libro sagrado que resulta ser de manufactura y formato protestantes. Lo cierto es que las tesis de Aníbal González resultan muy frágiles y en suma están basadas en una experiencia extremadamente psicológica y subjetiva. Afirmar que, cito, estas obras, desde el Ulises de Joyce a En busca del tiempo perdido de Proust y las variadas ficciones de William Faulkner hasta Rayuela de Cortázar, La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, Paradiso de José Lezama Lima y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez buscarán causar no solo el escándalo y el asombro, prosigue la cita de Aníbal González, sino también una veneración análoga de la devoción religiosa, pues se trata de textos que prometen un saber trascendente y que exigen una lectura devota, atenta, informada por algún tipo de fe. Una lectura que es menos una experiencia de placer que un ejercicio ascético de purificación o una prueba iniciática. Fin de cita. Afirmar esto, digo, me parece un retroceso manifiesto desde cualquier punto de vista de la investigación literaria contemporánea. No puede aceptarse que la interpretación literaria, que ha de ser racional, crítica, científica, sistemática y dialéctica, esté determinada hoy y hoy menos que nunca por un, cito, ejercicio ascético de purificación, o que haya de concebirse hoy menos que nunca, subrayo esto, como una prueba iniciática. Proponer algo así es, con toda franqueza lo diré, invocar un disparate.